Si ves mi programa, sabes que evito la política actual, y hoy no es la excepción, pero encontré un poco de noticias actuales que me parecieron algo sorprendentes. Qué irónico es que en el mundo moderno encontramos un producto que es desechable para ser el producto que aparentemente es más indispensable. Es gracioso que los estantes de las tiendas de comestibles se vacíen repentinamente de papel higiénico, porque el papel higiénico es una invención relativamente nueva que aún no es aceptada universalmente en todo el mundo, y fue adoptada con cierta renuencia incluso aquí en los Estados Unidos. Los historiadores, por supuesto, han sido bastante reacios a discutir la historia de cómo las personas se limpian después de hacer sus necesidades por razones obvias, pero la invención de un producto diseñado únicamente para ese propósito realmente representa la era moderna. Sí, la historia del papel higiénico merece ser recordada. La historia del aseo personal puede ser difícil de determinar, ya que los diversos productos utilizados a menudo eran orgánicos y no permanecieron en el registro arqueológico. Y los historiadores no siempre se han sentido cómodos hablando de cosas como cómo una cultura se limpia el trasero. Durante gran parte de la historia, en muchas sociedades se limpiaban con cosas que estaban comúnmente disponibles y eran desechables. Hierba, hojas, musgo, paja, incluso nieve. Los diversos materiales utilizados a menudo dependían del clima y la ubicación. Por ejemplo, históricamente se ha limpiado comúnmente con fibras de coco en zonas tropicales. Y aunque de alguna manera parece una discusión pueril, en realidad nos dice algo sobre la cultura. Por ejemplo, los antiguos griegos usaban trozos de cerámica para limpiarse, y hay evidencia de que a veces usaban óstraca. Las óstraca eran piezas de cerámica que tenían un nombre inscrito en ellas y formaban parte de un proceso de votación sobre si una persona era tan mala que debería ser expulsada de una comunidad o ostracizada. Y así, si un griego estaba usando una ostraca para fines de aseo, en esencia estaban limpiándose el trasero con el nombre de su enemigo, y reutilizar ostraca con ese propósito nos dice algo sobre el sentido del humor de los antiguos griegos, así como hasta qué punto guardaban rencor. Los romanos usaban una herramienta llamada xylospongium, que esencialmente era un trozo de esponja en un palo. Los romanos adinerados podrían tener su propio xylospongium personal, pero en su mayoría se usaban en común, basados en letrinas que podrían acomodar de 10 a 20 clientes a la vez. La esponja se enjuagaba en una mezcla de agua, sal y vinagre. Las esponjas habrían sido criaderos de bacterias, y algunos historiadores sugieren que sirvieron para propagar enfermedades infecciosas. Y los artículos utilizados para este propósito ciertamente dependían de la riqueza y la clase social, con un ejemplo sorprendente siendo la posición de aseo del taburete, que sirvió a los monarcas ingleses desde al menos el siglo XV hasta el siglo XX. El propósito de la posición era tener un sirviente que fuera responsable de ayudar al rey mientras hacía sus necesidades, y la primera persona conocida en tener la posición, entonces llamada yeoman del taburete, fue un tal William Grimsby en 1455. No está realmente claro si la persona era directamente responsable de limpiar el trasero del rey, pero una de sus responsabilidades era asegurarse de que hubiera algodón o lino para limpiar la parte trasera. Los plebeyos ingleses de la época probablemente estaban usando paja y no podían permitirse usar algo como lino para tal propósito. Aunque la posición parecería ser una de las menos apetecibles, en realidad se convirtió en una posición muy valorada. El aseo del rey, refiriéndose al inodoro cercano del rey, que era de terciopelo negro y bordeado con seda con 2 cuencos de peltre y 4 amplias yardas de tela tostada, era uno de los pocos asistentes que compartía tiempo privado verdadero y podía hablar íntimamente con el rey. Aunque no era miembro del consejo privado, el aseo a menudo estaba más al tanto de los pensamientos privados del rey que los asesores más cercanos del rey. De hecho, el aseo del rey a menudo tendría tanto acceso a los pensamientos privados del rey que otros cortesanos tenían miedo de ellos por los secretos que guardaban. Con el tiempo, la posición se expandió para incluir el control de los asuntos de las habitaciones internas del rey, incluyendo asegurarse de que el rey estuviera bien vestido. La posición incluía beneficios como recibir la ropa y los muebles viejos del rey. Las personas solicitarían al ayo que abogara en su nombre para que pudiera usar su tiempo privado con el rey para ayudar a alguien a obtener una posición preciada. La posición adquirió responsabilidades y prestigio tan amplios que a menudo era ocupada por personas de alta nobleza. La posición continuó a través de los reyes de Hannover, pero estuvo en abeyance bajo Victoria y finalmente fue eliminada por su hijo, Eduardo VII, en 1901. No es sorprendente que la primera cultura en usar papel para sus necesidades de baño fuera la China, donde se inventó el papel, quizás tan temprano como el siglo VIII a.C.
El papel higiénico se usó en China tan temprano como el siglo VI d.C., cuando un funcionario chino notó papel en el que hay citas o comentarios de los 5 clásicos, o los nombres de sabios que no me atrevo a usar para papel higiénico. El erudito árabe del siglo IX, Abu Said Hassan al-Sarraf, notó el uso chino del papel en el baño con cierto disgusto, diciendo que no se preocupan por la limpieza. En general, la mayoría de las personas habrían usado restos de papel, pero el papel específicamente para uso en el inodoro se producía en masa en China tan temprano como el siglo XIV, aunque eso podría haber estado en gran parte reservado para los ricos, y gran parte de él utilizado por la corte del emperador. Un edicto en 1391 especificaba que se debían hacer hojas de papel para el tiempo de inodoro del emperador, y el rango tiene sus privilegios porque según ese edicto, esas hojas de papel debían ser de aproximadamente 2 pies por 3 pies. El papel no llegó a Europa hasta el siglo XI. El proceso se realizaba a mano, presionando fibras en un molde de pantalla. Aunque había molinos de papel tempranos en Europa en el siglo XII, en general, la demanda de papel era baja, ya que había poca ventaja sobre el pergamino hecho de piel de animal. Pero la invención de la prensa de impresión de tipos móviles de Johann Gutenberg alrededor de 1440 causó una revolución de impresión en Europa y aumentó enormemente la demanda de papel, y la fabricación de papel se convirtió en una industria. Aunque es probable que las personas estuvieran usando retazos de papel en el baño en Europa tan pronto como el papel llegó al continente, en la práctica el papel era caro y difícilmente se habría utilizado para tal propósito. Sin embargo, hubo excepciones. El clérigo inglés del siglo XVI, John Bale, lamentó que los libros dispersados por la disolución de los monasterios por Enrique VIII estaban siendo comprados por nobles para frotar sus botines. Un ejemplo extraño fue proporcionado por Philip Dormer Stanhope, el cuarto conde de Chesterfield, en sus cartas a su hijo, publicadas en 1747. Como lección sobre el uso cuidadoso del tiempo, proporciona el ejemplo de un caballero que se compró una versión común de Horacio, y gradualmente arrancó un par de páginas y las llevó consigo a ese lugar necesario, donde después de haberlas leído, las envió como un sacrificio. Así, sostiene el conde, se ganó justamente tanto tiempo. Mientras que la era de los periódicos proporcionaba otro suministro para el baño, y los editores podrían sugerir felizmente tanto de los periódicos de sus rivales, aún el papel era lo suficientemente raro en el siglo XVIII como para que no fuera la herramienta más común para el trabajo. En la América colonial, a pesar de la disponibilidad de materiales impresos, las mazorcas de maíz eran las más comúnmente utilizadas para la tarea del baño. No fue hasta el final del siglo XVIII, la primera patente fue en Francia, en 1799, que se inventaron las máquinas de hacer papel, utilizando rodillos continuos. El nuevo proceso era mucho más barato y rápido, y los productos de impresión y papel se proliferaron. A principios del siglo XIX, las personas en Europa y América comúnmente usaban papel de desecho en sus baños. Tiene sentido usar un poco de periódico o catálogo. El papel era esencialmente gratuito y también ofrecía material de lectura para ese tiempo privado. Se informa que el agujero que tradicionalmente se perfora en la esquina del antiguo almanaque del granjero era para permitir que el libro se colgara con un gancho en la letrina. Generalmente se atribuye a Joseph Getty la producción del primer papel higiénico comercializado en 1857. El papel de Getty se llamaba papel terapéutico y se vendía en hojas individuales al costo de 1000 hojas por $1. Se afirmaba que su papel tenía beneficios médicos, especialmente como tratamiento para las hemorroides. Los anuncios de la época sugerían que los papeles de tinta eran tóxicos cuando se usaban en partes sensibles. Curiosamente, los papeles de Getty estaban marcados con agua. J.C. Getty, Nueva York. El producto de Getty fue uno de los pocos vendidos en ese momento y continuó vendiéndose hasta el siglo XX, pero el producto tuvo un éxito limitado. Fue una época pudorosa, y a los estadounidenses les daba vergüenza comprar un producto destinado para sus traseros, y muchos no podían permitírselo o no veían el valor de pagar por papel cuando tanto de él, por ejemplo el catálogo de Sears y Roebuck, era gratis. Desarrollos como los procesos de patentes para vender papel en un rollo con hojas perforadas todavía luchaban comercialmente, porque en la época victoriana el uso del papel era, bueno, innombrable, pero otra nueva tecnología estaba a punto de cambiar eso. En 1829, el Hotel Tremont House en Boston se convirtió en el primer hotel en América en utilizar plomería interior. A medida que las ciudades desarrollaban sistemas de agua municipales, la tecnología para el inodoro mejoraba lentamente. A principios del siglo XIX, los fabricantes estadounidenses estarían detrás de los de Gran Bretaña, y la mayoría de los equipos para inodoros se importaban,
Pero para finales de siglo, los fabricantes estadounidenses estaban produciendo mejores productos y cada vez más hogares de lujo contaban con inodoros interiores. Los neoyorquinos Clarence y Edward Scott fundaron Scott Paper en 1879 en Filadelfia. No fabricaban papel ni vendían directamente a los consumidores. En cambio, compraban papel en grandes cantidades y comercializaban rollos de papel higiénico perforado a través de terceros como hoteles y farmacias. Eso evitó la sensibilidad del tema, y el papel se vio como un servicio especial de hoteles elegantes que contaban con baños interiores como un producto saludable e higiénico vendido en farmacias. Su sistema de marketing funcionó y eventualmente empaquetaron su papel para más de 2.000 marcas. Pero a medida que más y más hogares estaban equipados con baños interiores, los periódicos y catálogos parecían menos apropiados y obstruirían las tuberías. Al mismo tiempo, las personas querían comprar marcas que habían visto en hoteles de lujo. En 1902, la compañía Scott compró la marca registrada de su vendedor externo más popular, Waldorf Bathroom Tissue, y comenzó a comercializarlo directamente a los consumidores bajo la marca Scott. Por primera vez, la empresa comenzó a fabricar su propio papel. Nuevamente, el producto tuvo éxito, aunque todavía se comercializaba como un producto de salud, cuyo empaque no mencionaba la función innombrable del producto. La empresa se convirtió rápidamente en el fabricante más grande del mundo del producto. A medida que la plomería interna se volvía más común en los Estados Unidos y Europa, el producto se volvía lentamente indispensable. Pero hubo desarrollos tanto en marketing como en fabricación. En 1928, la marca Charmin, un juego de palabras con la palabra encantador, comenzó a empaquetar el producto utilizando diseños de aspecto femenino que atraían a las amas de casa y creaban una imagen de suavidad y feminidad. El cambio, una vez más, ayudó a eliminar el estigma de su comercialización. Hasta 1935, la marca Quilted Northern publicitaba que su papel no tenía astillas, lo que podría haber sido más una estrategia de marketing que un proceso de papel diferente, pero enfatizaba que el producto se trataba tanto de comodidad como de higiene. Más tarde, cosas como el tejido de varias capas y las marcas perfumadas ampliaron y diferenciaron aún más el mercado. Aún así, tomó mucho tiempo para que lo innombrable se volviera nombrable. No fue hasta la década de 1970 que las redes de televisión en los Estados Unidos permitieron la publicidad bajo el nombre de papel higiénico, en lugar del nombre menos descriptivo de tejido de baño. Hoy en día, el papel higiénico es un gran negocio. Se venden más de 7.000 millones de rollos anualmente en los Estados Unidos, aunque para aproximadamente el 70% del mundo, el papel higiénico aún no es la forma principal en la que se manejan con sus asuntos de baño. Se ha convertido en una parte tan importante de la cultura en América que un personaje en una campaña publicitaria de Sherman, llamado Señor Whipple, un gerente de tienda que extorsionaba a los clientes para que por favor no apretaran el Charmin, duró casi 60 años. Una encuesta de Television Guide de 1978 encontró que el señor Whipple era el tercer hombre más reconocido en América, detrás del expresidente Richard Nixon y el evangelista Billy Graham. Y si eso es cierto, significa que en 1978 el señor Whipple era más reconocido en América que el entonces presidente Jimmy Carter. Y esta no es la primera vez que hemos tenido una escasez de papel higiénico debido a una corrida en las tiendas. En 1973, un aumento en la exportación de pulpa de madera llevó a una escasez de papel de periódico, y un congresista sugirió que eso eventualmente podría llevar a una escasez de papel higiénico. El presentador de talk show, Johnny Carson, mencionó eso en su monólogo de apertura en diciembre de ese año, y eso resultó en una corrida de papel higiénico en las tiendas. Y aunque la escasez real de papel nunca se materializó, los minoristas tardaron un tiempo en ponerse al día con la compra por pánico. No puedo explicar por qué la gente está comprando papel higiénico por pánico hoy. Dejaré los eventos actuales a otras personas, pero parece irónico que estemos corriendo a comprar papel higiénico, cuando hace solo 100 años los estadounidenses ni siquiera podían entender por qué necesitaban el producto cuando había tanto papel gratuito disponible. Pero una de las soluciones más comunes ya no está disponible para nosotros. Según el archivo de Sears, debido a cambios en las tendencias de venta al por menor, Sears dejó de producir su catálogo general en 1993.